Los salvadoreños nos hemos visto afectados por el alto precio de las viviendas, pero el presidente Bukele, a manera de predicción, habló sobre un evento que podría bajar considerablemente el precio de las viviendas acá en El Salvador. Veamos de qué se trata. Hace un par de meses, el presidente Bukele dio un discurso en la Convención Política Conservadora en Estados Unidos y, como es de costumbre, lanzó una serie de verdades contra organismos internacionales. Pero también habló sobre un tema que en ese momento nadie le dio el interés que merecía, y nadie habló mucho sobre eso que él dijo. A pesar de que ese tema es un tema importante no solamente para Estados Unidos, sino también para El Salvador, ningún medio de comunicación le dio la cobertura necesaria y quizá ni lo comprendieron. Pero escuchemos de lo que habló para entender mejor el contexto. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds. Paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. Si escuchamos la casi nula reacción de las personas ante el tema que estaba exponiendo el presidente Bukele, podemos deducir que los presentes quizá ni entendieron de qué estaba hablando. Pero acá estoy yo para explicarte bien a qué se refería. Cuando el presidente Bukele habló sobre la ilusión que vende el gobierno estadounidense de que se financia con los impuestos, cuando en realidad se financia con impresión de moneda, él se refería a que una nación, o al menos en teoría, una nación debe financiar todos sus programas sociales, todos sus gastos del gobierno con la recaudación fiscal o los impuestos que dan los ciudadanos. En otras palabras, todos los impuestos que dan los ciudadanos de un país debería alcanzar para poder cubrir todos los gastos corrientes del Estado. Estamos hablando de aquellos subsidios, de programas sociales, de incluso salarios de los funcionarios públicos, etc. Lo que sucede en Estados Unidos es que la recaudación fiscal no alcanza para cubrir los gastos corrientes del Estado. Entonces el gobierno tiene dos opciones. Número uno sería emitir bonos para que inversores en el exterior puedan comprar dichos bonos y con ese dinero poder subsanar el déficit de las arcas del Estado. Y la segunda opción sería imprimir dinero, ya que son los dueños del dólar y pueden imprimir dinero e inyectarlo a la economía. Suena sencillo, pero esto conlleva a un gran problema. Según el presidente Bukele, el gobierno estadounidense siempre elige la segunda opción, que es imprimir dinero. Y según muchos expertos en economía, esto lo único que trae es más inflación para Estados Unidos y para su población. O sea, lo que está haciendo es inyectar más dólares, y cuando la oferta de dólares aumenta, pues aumentan también los precios de todos los productos de consumo en Estados Unidos. Y el engaño del que habla el presidente Bukele es que Estados Unidos dice que no imprimen nuevos dólares, que solo emiten bonos, cuando la realidad es que compran sus mismos bonos con dinero nuevo. O sea, imprimen dólares para poder comprar sus propios bonos. Es un juego técnico para no revelar que en realidad están imprimiendo dólares. Y bueno, en realidad no se imprime nuevo dólar. Esa es la expresión que se usa para definir aquel dinero que se inyecta nuevo a la economía. Lo que sucede en realidad es que la Reserva Federal, al ser el banco que rige a los demás bancos que están abajo, lo único que hace es aumentar los saldos en una cuenta bancaria. O sea, es como si aumentaran los saldos
pero sin hacer ninguna transferencia, es solo hacer aparecer el dinero. Según el presidente Bukele, esta es una burbuja que crece cada día más con el tiempo y que un día va a llegar a explotar y va a afectar a muchos países a nivel mundial. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. Los mismos expertos en economía han anunciado una crisis económica para Estados Unidos debido a estos índices que no tienen remedio. Y es que desde el 2023 es que vienen anunciando esta crisis. De hecho, la habían anunciado para finales de ese mismo año 2023. La inflación ha subido tanto en Estados Unidos que ha afectado a muchos países a nivel mundial. Y esto es una realidad. Solo veamos cómo ha subido la canasta básica acá en El Salvador. Tenemos unos precios que están por las nubes. Recientemente publiqué un video donde hago una comparación de los precios de la canasta básica de El Salvador con los de Estados Unidos. Si ven esa información se van a llevar una gran sorpresa. Así que se las voy a dejar en un enlace directo para que puedan ingresar a esa información al final de este video. Ante este problema, la medida tomada por el gobierno de Joe Biden es subir la tasa de interés de los créditos. Esto para que tanto empresas como la población en general tengan menos accesible estos préstamos o el dinero. Y esto ayudaría a desacelerar la economía, lo cual llevaría a la deflación, lo que es lo contrario a la inflación. La mala noticia es que esta medida no ha generado ningún efecto y los estadounidenses siguen gastando mucho dinero, lo que esto está aumentando la inflación cada vez más. La Reserva Federal se había puesto como meta reducir la inflación a un 2%, pero hasta inicios de marzo se registraba en 3.2%. Incluso se dice que ha llegado al 3.5%. Desde el año pasado que el gobierno de Joe Biden había prometido bajar nuevamente las tasas de interés para volver a regular la economía. Pero si eso se hace en la actualidad sería catastrófico para la economía estadounidense, ya que eso fomentaría que los ciudadanos gasten más e incluso gasten dinero prestado, lo que como sabemos podría aumentar aún más la inflación. Pero muchos expertos aseguran que Joe Biden podría hacer esta bajada de la tasa de interés para tener mayores votos en las elecciones. Recordemos que al final de este año son las elecciones en Estados Unidos y así es la política. No les importa arruinar la economía después de las elecciones con tal de tener asegurados los votos. Luego de explicado todo este tema, volvemos a El Salvador y nos preguntamos ¿en qué afecta todo esto a El Salvador? ¿Y en qué afecta este problema de Estados Unidos a la crisis inmobiliaria de los altos precios de las viviendas en El Salvador? La respuesta es clara, pero a la vez difícil para los salvadoreños. Siendo nuestra economía una economía muy dependiente de Estados Unidos, una crisis económica en ese país generaría una recesión en el nuestro, es decir, una recesión generalizada que podría venir desde Estados Unidos. La recesión se percibe como una desaceleración de la economía, quiere decir que la gente dejaría de gastar por falta de efectivo, por falta de dinero. Eso en Estados Unidos. Imagínense acá en El Salvador que recibimos las remesas y sirve para que la economía de las familias pueda salir adelante. Pues estas familias dejarían de consumir tanto y las empresas tendrían que hacer recortes de personal porque al vender menos tienen menos ingresos y pueden pagar menos salarios. Entonces habría una crisis generalizada. En un video que publiqué anteriormente, analicé la actual crisis inmobiliaria de los altos precios de las viviendas en El Salvador y concluimos que estos precios están altos porque muchos hermanos salvadoreños en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, quieren regresar a vivir a El Salvador ahora porque vivimos en un ambiente de seguridad y están dispuestos a pagar grandes cantidades por las casas y de hecho lo están haciendo. Pero si hubiera una crisis en Estados Unidos, ellos ya no podrían pagar precios altos por las casas, por lo que las empresas inmobiliarias tendrían que bajar esos precios para poder vender. O si quieren vender, tendrían que bajar los precios
para que la gente pueda comprar. Al final de este video te dejaré un enlace directo para que veas esa información donde analizamos los precios de las viviendas acá en El Salvador. En conclusión, el inicio de la recesión en Estados Unidos, esa que tanto están anunciando los expertos en economía y que nunca sucede, pues esa afectaría directamente a El Salvador. Los hermanos salvadoreños en Estados Unidos ya no podrían enviar remesas y ya no tendrían el poder adquisitivo que tienen ahora para comprar casas acá en El Salvador y por ende el precio de las casas bajaría. Solo nos queda esperar a que la recesión suceda en Estados Unidos y una vez que suceda allá, esperar unos cuantos meses para poder ver esos efectos aquí en El Salvador y también unos cuantos meses para ver cómo los precios de las viviendas se ponen un poco más baratas. Pero la pregunta que muchos se hacen es ¿cuándo será esa recesión en Estados Unidos? Pero la respuesta no la tienen ni siquiera los expertos en economía, ya que la vienen anunciando que iba a surtir efecto a finales del 2023. Y miren, llegamos al 2024 y todavía no la vemos. Pero según cómo están las cosas, está muy cerca de suceder. Esperemos que los hermanos salvadoreños en el extranjero no se vean muy afectados con las medidas que pueda tomar el presidente Biden o el próximo presidente que venga luego de las elecciones y que puedan seguir manteniendo a su familia tanto en Estados Unidos como con las remesas que envían acá a El Salvador para sostenimiento de sus familiares acá en el país. Escribe en los comentarios tu opinión acerca de este tema y si el video te gustó compártelo con tu familia y amigos, suscríbete al canal y deja tu like. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.